saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy concluimos nuestra sección de un tema en 3 partes. Y estos días hemos estado meditando en la libertad conforme a la palabra de Dios. Y todo apunta a que la verdadera libertad está en Cristo Jesús. Está muy bien regulada por la misma palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo. Y en base a eso, debemos entender que nuestra libertad en Cristo tiene que cumplir al menos 2 grandes objetivos principales. Número 1, que glorifique a Dios en todo. Nuestra libertad debe ser un motivo para gloria de Dios y no para vergüenza del Evangelio. Pero como segundo punto, tan importante como el primero, nuestra libertad debe ser capaz de edificarnos y edificar a otros. Por lo tanto, el título de la meditación de hoy, al cierre, a la conclusión de esta sección, es La libertad en Cristo edifica. La libertad en Cristo edifica. Vamos a la Biblia y acompáñeme a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, primera a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Versículo 9. Este capítulo de esta tremenda carta es bastante interesante, porque el apóstol Pablo va a presentar la temática de lo que es sacrificado a los ídolos. Y hay que entender y no olvidarse, si lo sabe, no olvidarse, si no lo sabe, recibir este conocimiento, que la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida en dones espirituales, una iglesia muy dotada de parte del Espíritu Santo, una iglesia muy potenciada en muchas áreas. Sin embargo, una iglesia desordenada, inmadura y una iglesia que coqueteaba firmemente con el pecado. Y estaban pasando cosas tremendas en esa iglesia. Y sobre todo la primera carta, sabiendo que se escribieron 3, hay una carta a los Corintios que se perdió, pero Pablo la nombra. Algunos teólogos dicen que esta primera carta para nosotros en realidad es la segunda. Y segunda a los Corintios vendría a ser tercera. Pero en el ordenamiento bíblico, sobre todo esta primera carta a los Corintios, es una carta, un real documento de corrección del hombre de Dios hacia la iglesia. ¿Encontró primero a los Corintios capítulo 8, versículo 9? Bien. Dice así la palabra de nuestro Dios, y voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Amén. Claramente nuestra libertad está regulada por el conocimiento de la verdad, está regulada por la obediencia a la palabra misma y va a estar regulada por la dirección y guía del Espíritu Santo en nosotros. El mismo apóstol Pablo, para nosotros un par de capítulos y versículos anteriormente, en el 6:12, cuando habla de glorificar a Dios en vuestro cuerpo, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Después, un par de capítulos más hacia adelante y versículos a posterior, en el 10:23, hay algo muy similar. Haced todo para la gloria de Dios. Y dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, el gran énfasis del apóstol Pablo era que debemos reconocer que tenemos una libertad con límites, para no confundirnos con el libertinaje del mundo, que no reconoce límites. Por lo tanto, cuando el apóstol va a traer esta enseñanza, les va a recordar a los hermanos de Corinto que ya no están sujetos a la estricta ordenanza del cumplimiento de los mandamientos bajo la ley de Moisés, porque ahora ya no estamos sujetos a esa esclavitud de la ley mosaica, sino que ahora estamos regulados a través de la ley de la gracia, que también tiene límites y reconoce en sí misma la obediencia a lo que Dios establece, pero no de una forma externa, ritualista o mecánica, sino como una respuesta natural al amor de Dios expresado en la obra de Jesucristo, que a través de su propia vida, muerte y resurrección nos ha otorgado vida, herencia, derecho de hijos, deberes de responsabilidad de hijos y futura vida eterna en gloria. Entonces les recuerda a los hermanos de Corinto que todo se puede hacer, pero hay que saber entender hasta dónde mi libertad va a estar regulada también, donde choco con la libertad del otro. Y una de las grandes enseñanzas es lo que respecta a lo sacrificado a los ídolos. Era impensado bajo la ley de Moisés que un judío comiese algo que fue sacrificado a los ídolos. Ahora entendamos que detrás de esta palabra ídolos, crudamente es demonios. En sus ritos paganos idólatras, las naciones sacrificaban animales y derramaban sangre. También llegaban al extremo del sacrificio humano y del canibalismo. Esas eran prácticas habituales en las naciones cananeas. Y en los días de Pablo y de esta iglesia de Corinto, todavía había quienes seguían estas costumbres, y sobre todo los romanos y los griegos eran muy dados a hacer sacrificios de animales a sus dioses, sus ídolos, que detrás de estos son demonios. Entonces el apóstol Pablo les dice, mira, como ahora estamos en la ley de la gracia, en la libertad en Cristo, y somos nueva criatura, ahora lo que fue sacrificado a los ídolos no va a estar regulado por la ley de Moisés, que no lo puedas consumir. Claro que lo puedes hacer, dado que todo alimento ahora en acción de gracias puede ser consumido, incluyendo el cerdo. Esto le enseña a Timoteo. Y acá con Corinto, la iglesia, pasa algo similar. Porque Pablo dice, los ídolos frente a Dios no son nada. Nos recuerda un poco lo que enseña el Salmo 115. Un ídolo no es nada, es vanidad de pensamiento de hombre expresado en figura o en imagen. El problema es que lo que está detrás de un ídolo en el mundo espiritual sí tiene peso. Por eso la idolatría es un pecado de muerte, porque es adorar demonios y al mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Sin embargo, ahora Pablo le dice, mira, si consumes algo que fue sacrificado a los ídolos, no te va a afectar. Pero sí, hay un hermano que es más débil que tú y menos maduro que tú, a ese sí que le puede afectar. A ese sí. Por lo tanto,
Tú preocúpate de hacer las cosas bien y que tu libertad sea para glorificar a Dios, pero también para tu propia edificación y la edificación del otro. No se olvide que nos dice el apóstol: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, yo tengo que hacer lo correcto, lo que glorifique a Dios, me edifique y edifique a mi prójimo más cercano, que es mi hermano en Cristo. Al mismo tiempo, todo es lícito, pero no todo conviene. Por lo tanto, yo debo hacer en mi libertad en Cristo lo que conviene y lo que es conveniente. Ahora, ¿por qué esto de los sacrificados a los ídolos? Porque la carne que se sacrificaba a los ídolos, cuando llegaba el animal muerto a las carnicerías de aquel tiempo, llegaban a muy bajo costo. No era lo mismo un animal netamente criado como ganadería para el mercado a animales que fueron criados para sacrificio. Y para que la carne se pudiese aprovechar, se vendía a más bajo costo. Entonces, habían hermanos que por razones quizás de no muy buenas economías, debían acceder al mercado a comprar carne que había sido sacrificada a los ídolos porque estaba al alcance del bolsillo. El problema era para Pablo que si había uno más débil de conciencia, que viese a un hermano que estaba más firme y entendía su libertad en Cristo, comprando esa carne o consumiéndola, la preocupación del apóstol era que nuestra libertad no produjese tropiezo en el débil. Traigamos esto al contexto actual. ¿Qué pasa si un hermano recién convertido o débil en la fe nos ve haciendo algo que quizás no me afecte a mí ni mi comunión con Dios, pero sí le afecta al otro? Traigámoslo a la estación veraniega, estamos en pleno verano. ¿Qué pasaría si yo mismo como pastor vaya a una playa, a ver, me voy a poner un poquito exagerado, una playa nudista? ¿Será lícito? ¿Me conviene? A todas luces no me va a convenir, por lo tanto ya estaría dentro de lo ilícito. Pero ahora, dentro de lo lícito, ¿qué pasa si voy a la playa donde hay mujeres exhibiéndose, donde hay jóvenes consumiendo alcohol, drogas, y yo estoy en medio junto con mi familia? Probablemente yo en mi madurez y mi familia en su madurez no se va a ver afectada. Ahora, ¿qué pasaría si mi esposa usa un traje de baño tipo los que usan las mujeres del mundo? Y yo mismo, si no uso un traje de baño recatado y uso lo que usan los hombres del mundo, que hoy por hoy también son casi hilos dentales, y va un hermano también a esa misma hora a la playa con su familia, que es más débil, y me ve en esa actitud, ¿le edificará en la vida al hermano? ¿Seré yo responsable de ser tropezadero para ese hermano? Y ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo para nada que ir sanamente a compartir en familia una tarde de relajo, sosiego, en una playa, donde uno se puede comer una sandía con harina tostada, puede compartir y un distraerse en familia, no tiene nada de malo. El problema es muchas veces que hacemos las cosas
sin considerar la gloria de Dios, la edificación personal, ni la edificación de los terceros. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Puedo ir? Claro, pecado no es. Pero tengo que ser sabio en saber dónde voy a ir, el horario ideal para ir y en qué situación voy a ir. ¿Es malo exhibir el cuerpo? Depende del contexto. Depende del contexto. Ahora, ¿qué quiere usted? ¿Que yo vaya con traje, terno y corbata a una playa a bañarme? Por supuesto que no. Pero yo debo ser cuidadoso, no tanto por mí, si yo soy un hombre de Dios maduro, sino por aquel que a lo mejor va a ver más de lo que debía ver y va a lo mejor a dañarse y va a hablar más de lo que realmente fue. Para ir concluyendo, le cuento una anécdota que me ocurrió hace muchos años atrás. Pasé a visitar a una familia y noté que había unos pequeños que estaban con hambre. Fui a un negocio cercano y pasé a comprar 2 cajas de leche y un poco de pan. El tema es que las cajas de leche, el dependiente del negocio me las envolvió en una bolsa color negro y daba aspecto que fuesen cajas de vino a la distancia. En eso que voy rumbo al hogar de esa familia nuevamente, me cruza un hermano por frente, la cuadra del frente, y me saluda. Iba por la vereda del frente y me saluda. Y yo noté de inmediato una expresión de sorpresa. Y no estaba equivocado. Ese hermano dijo que yo andaba comprando vino. Pero usted sabe que un rumor parte de una forma, pero después de 10 que han escuchado y diseminado ese rumor, la historia se tuerce. Al final me habían visto alcoholizado en una esquina de noche. Ahora, ¿me afecta? Por supuesto que no, porque mi conciencia está en paz, yo sabiendo que no lo había hecho. Pero resulta que ese hermano débil, por yo no haber sido cauto, también se vio afectado. En esta pequeña anécdota de ilustración, usted puede ver cuán importante es saber cómo conducirme en mi libertad. Por lo tanto, conclusión, consejo y consigna. Conclusión: todo lo que hagamos sea para gloria de Dios, crecimiento personal y edificación del prójimo. Consejo: sigamos las instrucciones bíblicas, sobre todo lo que enseña el apóstol. Analicemos muy bien qué hacemos y cómo lo hacemos. Y finalmente, con qué intención hacemos las cosas en la libertad en Cristo. Consigna y lema para el día de hoy: mi libertad debe ser para glorificar a Dios y bendecir a los otros. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.